Buen día, mi nombre es Eduardo Espinosa y hoy hablaremos acerca de algunas noticias relevantes sobre integración económica. Para empezar, comentaré sobre las ventajas económicas de México a partir de la externalización de sus servicios, en su efecto el nearshoring, en el año 2023. El nearshoring es un modelo de subcontratación de servicios y procesos industriales a países cercanos geográficamente, el cual ha ganado popularidad en el mundo de los negocios. México, debido a su ubicación estratégica, su mano de obra calificada y los acuerdos comerciales favorables que posee, pues se ha convertido en un destino atractivo para las empresas que buscan implementar dicha estrategia. Sin embargo, el nearshoring no está exento de desafíos. Dicha estrategia está básicamente basada en la idea de un negocio que implica la transferencia de ciertas operaciones de producción o de servicios a países cercanos con el objetivo de aprovechar los beneficios de la proximidad geográfica, cultural y horaria. Contrasta con el offshoring, el cual se refiere más bien a la subcontratación de servicios o producción de países lejanos, generalmente para aprovechar costos laborales mucho más bajos. México cuenta con una serie de ventajas que lo hacen un destino atractivo para el nearshoring. Estas ventajas incluyen su proximidad geográfica con los Estados Unidos, un vasto talento humano calificado, los costos laborales competitivos y los acuerdos comerciales ventajosos. Dichas ventajas son su proximidad geográfica y cultural, debido a que México comparte una frontera con los Estados Unidos, que en este caso pues, es el mayor mercado consumidor del mundo. Dicha proximidad geográfica le permite mantener una comunicación mucho más fluida y eficiente, la cual además reduce los tiempos de envío y entrega. Además, la similitud cultural y el idioma compartido facilitan la interacción y colaboración entre empresas. En segundo lugar, el talento humano calificado. México cuenta con una fuerza laboral altamente calificada en diversas áreas, incluyendo la ingeniería, la tecnología de la información y el diseño y el marketing. Cada año, miles de profesionales capacitados se gradúan de las universidades mexicanas, proporcionando así un flujo constante de talento para las empresas que buscan externalizar sus operaciones. Tercero, sus costos laborales competitivos. A pesar de que los salarios en México son mucho más altos que en algunos países asiáticos, sigue siendo significativamente más bajo que en los Estados Unidos y otros países desarrollados. Además, sus costos operativos, como la energía y la infraestructura, también suelen ser mucho más bajos en México. Con sus acuerdos comerciales ventajosos, México tiene una extensa red de acuerdos comerciales y de libre comercio con otros países, incluyendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o en su efecto el TMEC. Estos acuerdos facilitan el comercio y pueden resultar en ahorros significativos para las empresas que subcontratan sus operaciones dentro de México. Por último, el intercambio intelectual. La llegada de empresas internacionales se encarga de promover un intercambio intelectual y tecnológico que puede resultar en la modernización y la mejora de los procesos en México. No hay país del mundo con una mejor oportunidad que México para aprovechar o sacar ventaja del nearshoring. Si bien hay condiciones que detonaron el nearshoring en México y que hoy se encuentran mitigadas, como la crisis en la cadena de suministros globales y el repunte en las tarifas de transporte provocadas por la pandemia COVID-19, hay otras que persistirán en el mediano plazo y le dan a México una ventaja competitiva única en el mundo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania y el incremento del costo de la mano de obra en Asia. Los beneficios del nearshoring se podrían visualizar en un horizonte de 7 años, que fue más o menos el tiempo en el que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte dejó ver sus principales efectos. De esta manera, la economía. De esta manera, se plantea que de 2023 a 2030, si se capturan todos los beneficios del nearshoring en México, podrían esperar grandes resultados. Como por ejemplo, la economía mexicana podría crecer 3.7% al año, tras solo crecer 2.6% anual durante las últimas 2 décadas. Las manufacturas pesarían 96% de las exportaciones totales, la inversión crecería un 7.4% al año y equivaldría a un 28.6% del PIB lo que lograría su máximo histórico. Y el gran ganador de este fenómeno sería el sector manufacturero, que representaría el 22.4% del PIB en 2030. Se generarían alrededor de 1 millón de nuevos empleos formales al año y las exportaciones aumentarían desde al menos 578 mil millones de dólares en 2022 hasta 1.1 billones de dólares en 2030, pasando de 39% hasta 49% del PIB. La inversión extranjera pasaría desde 36 mil millones de dólares en 2022 hasta 87 mil millones de dólares en 2030, pasando del 2.5 al 3.8% del PIB. Y el comportamiento del crecimiento y desarrollo económico de los países que integran CARICOM o en su efecto la Comunidad del Caribe, la cual fue establecida por el Tratado de Chaguarama, que entró en vigor el 1 de agosto del año 1973. Actualmente agrupa 15 economías: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Graninas, Surinam y Trinidad y Tobago, los cuales comparten rasgos comunes que van desde lo geográfico hasta lo económico. Se trata básicamente de un conjunto de países que se encuentran en la zona del Mar Caribe, en su mayoría pequeños, y tan solo 3 de sus territorios son continentales. Las características dominantes vinculadas al tamaño de sus tierras y su posición geográfica son los escasos vínculos de transporte y comunicación, la vulnerabilidad frente a las influencias externas del mercado, el riesgo de sufrir desastres naturales y la existencia de una cantidad limitada de recursos y por tanto una alta dependencia hacia el exterior y la inadecuada y costosa infraestructura y administración. También se suele destacar la existencia de aptitudes productivas y de diversificación limitadas y las capacidades financieras e institucionales, las cuales están reducidas. Estas características conllevan elevados niveles de incertidumbre durante los procesos económicos, sociales, políticos, limitaciones a la habilidad para competir dentro de los mercados internacionales y fuertes restricciones al desarrollo con elevados niveles de pobreza.
se hace evidente que las adversidades que enfrentan individualmente las economías son numerosas, y es por ello que la integración resulta un instrumento relevante para contrastarlas. En general, el bloque estableció medidas y beneficios especiales, no solo para hacer frente a los problemas comunes, sino que también para lograr con ello impulsar las regiones menos favorecidas. Ejemplo de esto último puede mencionarse la suspensión temporal en la aplicación del arancel común, la implementación de un régimen de intensivo fiscal, el permiso de cumplir con bajos requerimientos en las reglas de origen, y así como el acuerdo de los países más desarrollados de la CARICOM para cooperar con los de menor desarrollo a través de la facilitación de los flujos de capitales. La CARICOM continúa funcionando como una unión aduanera imperfecta y con muchas cuestiones por mejorar. Con el análisis que se ha desarrollado ya puede vislumbrarse la falta de efectividad, no total pero sí parcial y no menos importante de la comunidad, en cuanto a los objetivos de reducción de las asimetrías. Persisten a nivel intrarregional barreras que dificultan la conformación de un ámbito con perfecta articulación entre dichas economías. Si bien los resultados que arrojaron los datos e información analizados no resultan totalmente pesimistas, las asimetrías dentro de la CARICOM se mantenían al final de todo periodo estudiado. Desde los años de 1990 se han generado nuevos instrumentos integracionalistas en el Caribe, que podrían haber potenciado institucionalmente a la CARICOM, por ejemplo, la Asociación de Estados del Caribe, la Organización de Estados del Caribe Occidental y el CARIFORO. Sin embargo, salvo la Unión Económica de la OECO, que entró en vigencia en 2011, el resto de los acuerdos considerados solo explicitan intentos y voluntades por integrarse, pero no se traducen en acciones específicas que influyan dentro de decisiones de los agentes económicos. El efecto que esta última institución pudiera tener sobre la intensificación comercial en la CARICOM y el proceso de reducción de asimetrías durante el periodo estudiado es imperceptible. Sin embargo, no debiera ser desestimado. Un contexto de volatilidad macroeconómica con crisis en los mercados financieros internacionales y consecuencias a nivel mundial no puede tampoco pasar inadvertido, dada la significativa vulnerabilidad de la región. La última crisis económica y financiera mundial golpeó fuertemente y como consecuencia de este fenómeno, el foco de la atención gubernamental se ha desplazado hacia las políticas internas, dejando relegado a un segundo plano la implementación de medidas y compromisos pendientes vinculados a la integración regional. El RCEP, o por sus siglas, el Regional Comprehensive Economic Partnership, es el acuerdo que se establece entre 15 países de Asia y el Pacífico y se produce en el contexto de ciertas tendencias que apuntan a una mayor regionalización de la producción y del comercio, en respuesta a las perturbaciones que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, la pandemia del COVID-19 y lo más reciente, el conflicto en Ucrania. Ha producido los daños globales. Por contrario, América Latina y el Caribe experimenta desde mediados de la década del año 2010 un preocupante proceso de desintegración comercial y productiva. Tal acuerdo fue impulsado conjuntamente por la ASEAN y China, aprovechando la existencia de mecanismos como el Área de Libre Comercio, ASEAN-China, que vincula a los 10 países del sudeste asiático con Beijing desde 2004, o la plataforma ASEAN+3, que ha impulsado distintas iniciativas de cooperación entre los países de la ASEAN con China, Corea del Sur y Japón en un esfuerzo que ha contribuido significativamente a profundizar la integración económica en Asia-Pacífico. Además, la RCEP no es solamente un acuerdo comercial regional de gran cobertura, sino también un reflejo del protagonismo que China ocupa ahora en el sistema económico existente en Asia-Pacífico, tradicionalmente dominado por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, China no es únicamente una fábrica mundial donde miles de empresas extranjeras se han establecido para manufacturar sus productos que envían al mercado internacional, sino que también un gran mercado por sí misma. El apetito de materias primas, combustibles, alimentos, insumos industriales y demás productos consumidos en China representa un parteaguas para la economía mundial, con lo cual ya es la segunda mayor economía del planeta y la principal economía exportadora del mundo. En este sentido, la creación de la RCEP constituye también un indicio claro del avance conseguido por China en gran medida, a expensas de Estados Unidos, pues tal acuerdo se destaca por incluir a países que hasta ahora han sido tradicionalmente aliados de Washington en Asia-Pacífico, como Australia, Corea del Sur y Japón. Para estos países, la vinculación con China resulta ahora ineludible, ya sea por las exportaciones que envía ella, los contratos que facturan con empresas chinas o las mismas inversiones que sus propias empresas mantienen dentro del país, como parte de la red de interdependencia económica creada en Asia-Pacífico que ha hecho de dicha región el taller del mundo en el siglo XXI. Tal condición se ha fortalecido también por el impulso del gobierno chino al megaproyecto conocido como la Iniciativa del Cinturón y la nueva ruta de la seda, por lo que resulta imposible ignorar las iniciativas económicas y comerciales impulsadas por Beijing. En suma de todo esto, gracias a la RCEP, China se consolida como la economía más dinámica en Asia-Pacífica y fortalece sus vínculos con la mayoría de los países de la región. Si en algún momento la India también se sumara a dicho acuerdo, la RCEP representaría el polo de crecimiento económico más grande en el mundo, fortaleciendo la participación de los países asiáticos en la nueva economía mundial. Ante ello, Estados Unidos enfrenta la disyuntiva de reconsiderar su actitud con respecto a los acuerdos comerciales existentes en aquella parte del mundo, pues de seguir dando prioridad a sus intereses de seguridad y militares, bien podría arriesgarse a perder la preeminencia en Asia, en caso de que su importancia como socio comercial y económico decayera a segundo plano ante el avance de China en dicha región. En sí, mientras China se enriquece y expande su presencia económica en Asia-Pacífico y otras partes del mundo, Estados Unidos consume sus recursos en alianzas que bien podrían terminar por distanciarle incluso de sus aliados más incondicionales, si consideran inútil la empresa de impedir frustrar el ascenso de Beijing a la condición de gran potencia mundial. Planteamientos económicos dentro del Foro de Davos 2024. El Foro de Davos se celebrará
El foro de Davos se celebró el 15 y el 19 de enero en Suiza, bajo el lema Reconstruir la confianza. El evento organizado por el WEF World Economic Forum reunió a más de 100 gobiernos, las principales organizaciones internacionales y cerca de 1000 empresas, así como líderes de la sociedad civil, destacados expertos, jóvenes agentes del cambio, emprendedores sociales y medios de comunicación. Davos 2024 fue una oportunidad para reflexionar acerca de los desafíos claves del mundo, marcado por las tensiones geopolíticas de los últimos años, pero también por tendencias que definirán el futuro, como la descarbonización de la economía y la inteligencia artificial. El encuentro se organiza en torno a 4 áreas. Primero, lograr seguridad y cooperación en un mundo fracturado. En este ámbito, Davos trata de encontrar una solución que permita abordar eficazmente la crisis de seguridad como la situación actual en Oriente Medio, y al mismo tiempo sentar las bases para evitar una mayor fragmentación entre zonas del mundo. Para ello es fundamental garantizar la cooperación entre países y autoridades públicas y privadas. Segundo, crear crecimiento y empleo para una nueva era. El foro se cuestionó cómo pueden los gobiernos, empresas y sociedades civiles unirse en torno a un nuevo marco económico que evite una década de bajo crecimiento y ponga a las personas en el centro de las decisiones. Aquí, los líderes reunidos en Suiza trataron de construir un futuro más próspero en un momento en que las medidas tradicionales aparentemente se encuentran fracasando. Tercero, la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y el cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en beneficio de todos. Esta es una de las preguntas que se planearon sobre el evento, que intentaron anticipar el efecto de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial, el 5 y 6G, la computación cuántica y la biotecnología en la economía, el empleo y la sociedad en los próximos años. Y por último, una estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Tras el reciente acuerdo alcanzado en la COP28, uno de los retos que plantea el Foro de Davos es cómo podemos lograr objetivos de descarbonizar la economía en 2050 y al mismo tiempo brindar acceso asequible, seguro e inclusivo a la energía, los alimentos y el agua.